Empezar a grabar. Bien, chicos, vamos a trabajar el día de hoy lo que es la sílaba y la concurrencia vocálica, ¿ya? Sílaba y concurrencia vocálica. A ver, empezamos con esta primera parte. A ver, presentamos las diapositivas. Y aquí atentos, ¿sí? Atentos. Entonces tenemos por este lado. Ya. Entonces observo yo sus caritas, así que tu cámara activa. Profesora, ¿y qué es la sílaba, no? O bueno, más antes de la sílaba vamos a hablar del acento. El acento es la mayor fuerza de voz con que nosotros pronunciamos una sílaba dentro de una palabra. Existen clases de acento, de hecho, ¿no? Decimos el prosódico, aquella que se encarga solamente en el aspecto fónico, es decir, en la pronunciación. Yo digo sílaba, acento, rosí, o y ya. Entonces siempre hay una sílaba que suena más. Entonces, ese acento que se pronuncia fuerte, ¿ya? Entonces eso le llamamos pues la prosodia. ¿Sí? Hay una sílaba que se pronuncia muy fuerte, y a eso se llama acento. Pero hay algunos acentos prosódicos y otros ortográficos. En el prosódico solamente queda la pronunciación, ya, la pronunciación, mientras que en el ortográfico, aquí sí tengo que aplicar la tilde, ¿no es cierto? O sea, aquí lo grafico básicamente. Por ejemplo, gaviota, portador, despierta, llevan sílabas tónicas, y estas sílabas tienen un acento prosódico, porque no hemos graficado nada. Sin embargo, aquí en público y aquí en dinámica, a María, maní, constelación, etcétera, se le ha agregado la tilde, por lo tanto se llama acento ortográfico. Vamos a ir básicamente a la sílaba, ¿ya? ¿Qué es la sílaba, profesora? La sílaba viene a ser el grupo o conjunto de sonidos, mira acá, es el sonido o conjunto de sonidos que se pronuncian en una fuerza de voz, ¿no es cierto? En una sola fuerza o en una sola emisión de voz. Por ejemplo, lenguaje, cárcel, fácilmente, ya, esos son sílabas. Cada uno de estos bloques, yo, conjunto de sonidos, se le llaman sílabas. ¿Podrás ver? Sí, esos son sílabas. Ahora, podemos encontrar clases de sílabas. Tenemos sílaba abierta y sílaba cerrada, sílaba tónica y sílaba átona, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de intensidad o rasgo intensificatorio. Ahora, por ejemplo, tenemos lenguaje, decimos lenguaje, lenguaje. ¿A qué le llamamos, profesora, sílaba abierta? Escúchame porque voy a tomar evaluación, ¿ya? Termino de exponer la diapositiva y te tomo evaluación. Se le llama sílaba abierta porque termina en vocal, básicamente mi boca se queda abierta, pues, ¿no es cierto? Lenguaje, eso también es abierto. Como las Entonces, vocales abiertas y cerradas, profesora. claro, pero aunque sea abierta o cerrada, por ejemplo, si tú me dices cuidado, la sílaba cuidado, cuidado. Esta palabra tiene puras sílabas abiertas, termina en i, da, do. Cada vez que mi sílaba termina en vocal, se llama sílaba abierta, ¿ya? Abierta o libre. Mientras termine en consonante, por ejemplo, cárcel termina en consonante R, consonante L, len termina en N, a eso se llama cerrada, ¿ya? Cerrada. Ajá. Abierta, tenemos aquí que termina en vocal, y cerrada que termina en consonante, nada más. Ahora, por el otro lado tenemos según la intensidad, según la intensidad. Decíamos acá, sílaba tónica y sílaba átona. Sílaba tónica es la que lleva mayor fuerza de voz, o sea, es la que tiene acento, el mayor acento. Mientras que la átona no tiene acento, ya no tiene acento. Decimos fácilmente, fácilmente. ¿Cuál es la sílaba que suena más? La AMI.
la fa, ¿no es cierto? Esta sílaba suena más. Y también esta sílaba, en peruano, peruano, esa también es la sílaba que suena más. Por lo tanto, estas sílabas que yo estoy resaltando se le llaman sílabas tónicas, ¿ya? Se llaman sílabas tónicas. Un datito más, las palabras que terminan en mente, fácilmente, comúnmente, difícilmente, constantemente, hola Regina, buenas tardes, ¿ya? Entonces, esas palabritas tienen dos sílabas tónicas, la sílaba men más la otra sílaba de la otra parte de la palabra, ¿sí? Bien, tónica y átona, tónica y átona. A ver, Hades, me dirás tú, por ejemplo, cuando le llamamos sílaba abierta, rápido, sílaba abierta. Cuando terminan en... No está Hades. Ya, Hades, -1. Restado en el punto. Ustedes ingresan con una nota, el hecho de la asistencia en clases vale 14 puntos solamente por asistir, ¿sí? Pero esos, cada vez que yo aplico una pregunta, por ejemplo, le digo, Hades, ¿qué es una sílaba abierta? Como no me responde, ese 14 se convierte en 13, ¿ya? En 13, ya. Y si le vuelvo a preguntar, se va convirtiendo en 12. Le vuelvo a preguntar en 11 y así va a ir restando. Pero si contestase, ese 14 se vuelve en 15 y así va a ser cada clase. Entonces, cada clase que tengamos hijos, necesitamos que tú sumes puntos y no restes. Voy a preguntar a Richard, puedo preguntar a Jorge, ¿no es cierto? A Abril, a Regina, a cualquiera de ustedes, así que tomen mucha atención. Puedes sumar como puedes restar, depende de ti. Me respondes mal, entonces también puedo ir restando, ¿no? Porque no has estado atento. Yo estoy preguntando lo que avanzo. Bien, entonces decimos, la sílaba tónica es aquella sílaba que se pronuncia con mayor intensidad, mayor fuerza de voz, ¿sí? En las palabras terminadas en mente tienen dos sílabas tónicas, dos, la sílaba fa y la sílaba men. En comúnmente la sílaba mu y la sílaba men. En constantemente la sílaba tan y la sílaba men. Siempre la parte men, ¿no es cierto? Esta de aquí. Mientras que las otras palabras tienen una sílaba tónica. Ahora, ¿y las otras sílabas cómo se le llaman? Por ejemplo, sil, pe, te y no. ¿Cómo se llaman? Sílabas átonas. ¿Ya? Bien. Tenemos otras clases de sílabas. Veamos el caso. ¿Ya? Por la presencia o no de vocales. Si yo digo, tengo dos vocales en la misma sílaba, ¿cómo se llama? Diptongada. Pregunto a Richard, ¿estás atento? Ya te voy a preguntar, cualquiera de estos. Si yo tengo dos vocales en una misma sílaba, ¿qué tipo de sílaba estaré formando? Se llama sílaba diptongada. Me vas a responder que es sílaba diptongada, ¿de acuerdo? Regina también está ahí, pero sin cámara. No sé qué ha pasado con Regina. A ver, tenemos la sílaba triptongada, aquella que está formada por tres vocales aquí en la misma sílaba, ¿sí? Tres vocales en una misma sílaba. A eso se llama sílaba triptongada, ¿sí? Triptongada, perfecto. Ahora, pasamos, me dice aquí, por el número de fonemas, o llamado también sonidos, hijos, por el número de sonidos, tenemos ¿qué clases? Monolítera, sílaba bilítera, trilítera, tetralítera, penta y hexa. Su mismo nombre ya lo dice, pues, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sílabas. Perdón, 6 sonidos o fonemas. Por ejemplo, monolítera, esta sílaba es monolítera porque está formado por un solo sonido o letra. Aéreo, esta sílaba también, se llaman monolíteras. En cámara tenemos ka, ma, ira. Tienen dos, cada sílaba tiene dos. En trilítera, cárcel, 3 letras y 3 letras. Tetralítera, construir, ¿no es cierto? Y ya, me van a dar ejemplos, ejemplos. Te voy a decir, dime, escríbeme una palabra trilítera. No me respondes, voy restando. Voy restando, tengo aquí el Excel con mis registros, ¿ya? Así que, pentalítera, trans, aquí hay 4, 5 sonidos, mira. T-R-A-N-S, hacen los 5, ¿cierto? 5 sonidos. Ya, la hexalítera me dice que es criáis. Criáis tiene pues 2, 4, 6 sonidos, por eso se llaman hexalíteras. Vale, muy bien.
Ahora vamos a analizar un poquito de lo que es la estructura de la sílaba. ¿Ya? ¿Qué partes tiene la sílaba? La sílaba, por ejemplo, tiene 3 partes básicas. Se llama cabeza, se llama cima y se llama coda. Ahora, en la cabeza vamos a poder encontrar, ¿ya? Aquí, en la parte de la cabeza, se encuentra a las consonantes, ¿ya? Consonantes. De hecho, estas consonantes van a ir antes, ¿no es cierto? Antes que están ubicadas. Ahora, la cima, ¿qué cosa es? La cima es el núcleo en el cual vamos a encontrar las vocales, ¿ya? Vocal o pueden ser vocales, cualquiera de esas dos. La coda, sin embargo, viene a nacer las consonantes también, ¿ya? Consonantes, pero estas consonantes, de hecho, por ejemplo, van a ir después de la cima, ¿ya? Después. Entonces tenemos esas de ahí. Mira, uy, ¿qué pasó? Estamos aquí con el lápiz y se mueve, sí. Ya vale. Ahora, veamos, tenemos la palabra pastel. Ya, en la palabra pastel nos damos cuenta que la P es una consonante, la A es una vocal y la S es otra consonante. Dijimos que la consonante que está antes se llamaba cabeza, entonces aquí está. La A es una vocal, entonces debe ser la cima. La S es una coda y así. Asimismo, aquí sería cabeza, sería la cima y sería la coda, ¿no es cierto? Ya, aquí estamos con esta sílaba también. Pero ¿qué pasa si yo analizo criáis? ¿No? Cuando yo analizo criáis, me percataré de ciertos elementos. Por ejemplo, que esta sílaba tiene 3 vocales. En la cabeza tiene 2 consonantes. Pero bueno, vamos analizando. Es la cabeza, esta es la cima y esta es la coda, ¿no? Igual. Cuando tengamos 3 vocales o 2 vocales, hay una vocal, la vocal principal se llama núcleo silábico, ¿ya? A la vocal principal se le llama núcleo silábico. Mientras que a las otras vocales, ¿ya? Mientras que a la vocal I y a la otra vocal I se le llaman vocales marginales, ¿ya? Vocales marginales. O también llamadas vocales satélite, ¿ya? Satélite, también se le llama así. Ya, esos serían los nombrecitos. Recordando, cabeza, cima, coda, cabeza, cima, coda. Si hay un diptongo o triptongo, ¿cómo se llama la vocal principal? Núcleo silábico, núcleo silábico, núcleo silábico. Y las otras vocales que están al costado, ¿cómo se llaman? Vocales marginales o llamadas vocales satélites. Pregunta, eso ya es pregunta fija, tú sabes. Concurrencia vocálica. ¿Qué es la concurrencia vocálica? Cuando tengo las vocales A, E, I, O, U, estas vocales que se reúnen en una misma palabra, ¿no? Por ejemplo, yo digo murciélago, ¿ya? Cuando analizamos murciélago, te percatarás que aquí hay la vocal I y la vocal E. Están una después de otra. A eso se llama concurrencia y llamada también secuencia vocálica. Tenemos aquí huiríais, UI, I, A, I. Aquí hay 2. La U con la I hacen concurrencia. La I, la A y la I otra vez concurren. En caótico tenemos la A con la O. En caída, la A con la I, la U con la O. Recuerda que aquí la H es muda, es como si no existiera, así que normal, hay concurrencia. En acentuáis tenemos la U, la A y la I. Y aquí en huidizo, la U con la I. A eso se llama concurrencia. Pero de esta concurrencia ya puede ocurrir 3 cosas, ¿sí? 3 fenómenos. ¿Cuáles son esos 3 fenómenos? Pueden ser diptongos, cuando se pronuncian en una misma sílaba, pueden ser triptongos o pueden ser hiatos, ¿sí? Cualquiera de estos 3 fenómenos puede ocurrir. Veamos el caso. Vamos a silabear. Murciélago. Huiríais. Caótico. Caída. Búho. Acentuáis. Acentuáis. Huidizo. Huidizo. Muy bien. Entonces, en estos casos, lo que hemos hecho, ¿qué cosa es? Es silabear. Y me he percatado que estos fenómenos vocálicos, ¿qué ha pasado? Algunos se han separado y algunos se han mantenido juntos. Por ejemplo, la I con la E
se han quedado juntos en una misma sílaba, ¿viste? Sí, como hay dos vocales en una misma sílaba, ¿cómo se llamaba esa sílaba? ¿Cómo se llamaba la sílaba? Diptongo. Diptongada, ¿no es cierto? Entonces aquí hay un diptongo. Hay un diptongo, ya. En huiríais, huiríais. Aquí he visto que en esta sílaba se han pronunciado dos vocales también otra vez. ¿Cómo se llama la obra? Ahí ya. Diptongo, ¿no? Ya vale. Acá también hay, mira, ais, ais. En esta sílaba hay dos vocales. También se le llama diptongo. Pero ¿se han percatado ustedes que existe separación entre la I y la A? Hay separación, ¿verdad? Miran, uiri, ais. La I se ha separado de la A. Entonces, a esa separación nosotros le llamamos hiato, ¿verdad? Se llama hiato. Ahora, caótico. ¿Qué ha pasado con la vocal? Mira, se han separado. Y a la separación, ¿cómo se le llamaba? Profesora, se llama hiato. Muy bien. Caída, igual, se ha separado la A de la I. ¿Cómo se llama eso? Hiato. Búho, se ha separado la U de la O. ¿Cómo se llama eso? Hiato, ¿no? Hiato. Recuerda que la H es muda, es como si no existiera, pero es la U con la O. Acentuáis. Aquí hay tres vocales en una misma sílaba. ¿Cómo se llamaba cuando tienen tres vocales en una misma sílaba? Triptongada. Muy bien, sílaba triptongada. Es decir, existe triptongo, ¿cierto? Sí. Ahora, huidizo tiene dos vocales en una misma sílaba, se llama diptongo, ¿ya? Diptongo. Muy bien. Entonces, tenemos aquí. Vamos a trabajar con el diptongo, ¿sí? Con el diptongo. ¿Qué es un diptongo? Diptongo es la pronunciación de dos vocales en una misma sílaba. O sea, estos los encontramos en una sílaba diptongada, porque hay dos vocales en esa misma sílaba. Existen tres clases: creciente, decreciente y homogéneo. Te voy a preguntar cómo o por qué se llama creciente. Se llama creciente porque tu boca va creciendo, crece, cerrado, abierto, ¿cierto? Se cierra y se abre. Veamos acá, a ver. Decíamos, nuestra boca va creciendo, decimos, de lo que está cerrado, se va abriendo, ¿no es cierto? Se va abriendo. Ahora, lo contrario ocurre en el decreciente. En el decreciente te percatarás que aquí va al revés, de lo que está abierto se va cerrando, ¿no es cierto? Abierto, cerrado. Mientras que el homogéneo se mantiene igual, cerrado, ¿cierto? Sí. A ver, veamos el caso. Decimos piano, piano, invierno, ahí está, ¿no? Gracioso, cuarentena, encuentro, antiguo. Entonces, esas serían las sílabas, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a poder encontrar en estos casitos. Por lo tanto, eso se llama creciente, porque primero va el cerrado, piano, invierno, gració, cuarentena, ¿cierto? Antiguo, y ya, se llama creciente. Y le llamamos decreciente en este caso, porque va de lo abierto a lo cerrado, de lo abierto a lo cerrado, ¿no es cierto? Baile, hay, caima, aceite, boicot, pausa, deuda, sousa. Recuerda la información, se llama diptongo porque son pronunciados estas dos vocales en una misma sílaba, ¿ya? En una misma sílaba. En el homogéneo decimos viuda. Rebasa, Álvarez, tu cámara, por favor. Y ya, decimos viuda. Cuidado. Entonces, existe diptongo homogéneo entre la I y la U, ¿ya? Y la U y la I, entre estos dos casos, ¿sí? Existe diptongo IU, UI, IU, UI. En el caso de viuda, ciudad, cuidado y pingüino, ¿ya? En esos casos, porque estoy pronunciando dos vocales, solo que son cerradas ambas, ¿no es cierto? La I con la U con la I. Ahora pasamos al triptongo. El triptongo la cosa es más sencilla, pues profesora. ¿Por qué?
que hay 3 vocales, mira, 3 vocales. ¿Y cuáles son esas vocales? Ya, pues, tenemos la cerrada, la abierta y la cerrada, llamada también vocal débil, vocal fuerte y vocal débil. ¿Quién es el del centro? El más fuerte, pues siendo macho, pecho pelado, perdón, pecho peludo, lomo plateado, decimos, ¿no? Y ya. Entonces, aquí en el medio siempre va la vocal abierta, que es la más fuerte. Entonces, los 3 se pronuncian en una misma sílaba. Por ejemplo, averigüéis, weis. Acá la U, la E y la I han sido pronunciados en una misma sílaba. A eso se llama triptongo. Lo mismo con yoides, yoides. Guaura, acentuáis, guay no, anda, guay las, buey, Paraguay, Camagüey, criáis, dioico, entre muchos otros. Que está fácil, ¿no? Está recontra fácil, profesora, más fácil ni mi ex. Examen, examen, examen. Ahora pasamos, hijos, a lo que es el hiato, ¿sí? Le llamamos nosotros hiato o también aseuxis, ¿sí? Hiato o aseuxis. ¿Qué es un hiato? Y ya, se llama hiato o aseuxis a la pronunciación de 2 vocales, pero ojo a estas 2 vocales se pronuncian en diferentes sílabas y ya no es como el diptongo. El diptongo decíamos 2 vocales en una misma sílaba, pero el hiato es todo lo contrario, en diferentes sílabas. O sea, aquí viene la separación, bueno, sí, la separación. A ver, existen 2 tipos de separaciones, uno que se llama simple, o llamado también impropio, y otro que se llama propio o acentual. Y ya. El simple se da entre 2 abiertos. Tengo mi vocal abierta y otra vocal abierta. Se tienen que separar sí o sí. Así es la norma, así es la regla. ¿Qué le hacemos? Por ejemplo, caos. La A de la O se separaron, ¿no? Coetáneo, así como tú te separaste de ella, igual acá también se separan la O de la E de la O. Se separan siempre. Cada vez que yo voy a silabear, se tienen que romper sílabas, ¿ya? Se rompe sílabas. Aéreo, la A de la E de la O. Rehén, la E de la E. Ahora, también puede darse otra manera, entre 2 vocales cerradas, pero estas 2 vocales cerradas tienen que ser iguales. La I de la I se separa y la U de la otra U también se separa. Por ejemplo, riito y antihigiénico, recordando que la H es muda. Dugumbiro, ya. Esas serían las 2 formas de hiatos, ¿ya? Del hiato simple. Vocal cerradas iguales y vocales abiertas. Entonces, esa es una forma de hiato. El hiato propio, en cambio, o acentual, se llama así porque recibe una tilde. Sí o sí se tiene que colocar una tilde sobre la vocal cerrada, ¿ya? La vocal cerrada. Veamos acá. ¿Cómo se llama esa tilde? Se le llama robúrica. Te voy a preguntar, ¿cómo se llama la tilde que se aplica en los hiatos acentuales? Y tú qué me vas a decir, tilde robúrica, profesora, ya. Ahora, ¿qué vocal recibe la tilde en los hiatos acentuales? ¿La vocal abierta o la cerrada? La cerrada, profesora, eso me respondes, ¿ah? Si no, restado puntos, nomás, me vas a deber puntos, ¿ah? Y llamo a tu mamá para que me pagues los puntos, ya. La abierta y la cerrada, ya. Pero siempre la cerrada es la que lleva tilde, siempre. Por ejemplo, ro, si, o. Se silabean y tienen 3 sílabas. De estas 3 sílabas, la I con la O se han separado. ¿Por qué se han separado? Porque la cerrada se pronuncia fuerte. ¿Y por qué se pronuncia fuerte? Porque tiene la mayor fuerza de voz. Entonces la tilde le da esa fuerza de voz. Es necesario colocarle esa tilde, ¿ya? Siempre, es obligatorio. No es opcional acá, aquí es obligatorio, justo y necesario que haya bahía, dúo, caída, ahí, prohíbe, no sé, pues corta uñas, preinca, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esas serían las llamadas separaciones o hiatos, ¿sí? Nuevamente, repetimos información. El hiato acentual o llamado hiato propio, le llamamos así porque la mayor fuerza de voz está donde en la vocal cerrada y eso permite la separación de una vocal abierta.
¿Ya? ¿Cómo se llama la tilde? Se llama tilde rúbrica. ¿Cuántas clases de hiatos hay? Existen dos. El hiato simple, o llamado impropio, y también el hiato propio, ¿cierto? ¿Cuál es el otro nombre del hiato también aseuxis? Ya, también se le llama pues aseuxis. Ahora, teníamos tres fenómenos vocálicos. ¿Cuáles eran? El diptongo, el triptongo y el hiato. Clases de diptongos, creciente, decreciente y homogéneo. Ahora, combinación del creciente, primero va el cerrado, luego el abierto. Combinación del homogéneo, cerrado, cerrado. Combinación del decreciente, abierto, cerrado, ¿cierto? Sí. Ahora, veamos el caso. Clases de sílabas según el número, aquí estaban, ¿cierto? Según la cantidad, estructura de la sílaba, ya, todo eso, ¿sí? Todo eso. Entonces, hasta aquí hemos trabajado lo que es la parte teórica. Viene la evaluación, ahora sí se viene lo más fuerte, ¿sí? Pero ahora sí. A ver, voy a convertir. Vamos a ir a la guía. Ustedes tienen la guía que se les ha enviado para que trabajen. A ver. Ya. Sí, puedes responder por el chat. Muy bien. Tienen su guía, ¿no es cierto? Tienen su guía. Rapidísimo. Primera pregunta, ¿ya? Pueden levantar la manita, creo que tienen opciones de levantar la manita, ¿ya? Pueden levantar la manita. Me dicen, por favor, clases de sílaba por la cantidad de fonemas o sonidos. Ya, era monolítera, bilítera, trilítera, tetra, penta y hexalítera. Muy bien. Todos, ninguno contestó. Ya, vamos para Diego. Diego, dime, según el acento, ¿cuáles son las sílabas que hay? Según el acento. ¿Cuál es? Ya, gracias, Diego. 13. Richard. Monosílabas, hay Sí. bisílabas y trisílabas. No. A ver, Richard, me dices, por favor, por la terminación, por la presencia o ausencia de la coda, ¿cuáles eran las sílabas? Ya, gracias, Richard. Abril, dime, ¿cuáles son la estructura de la sílaba? ¿Cuáles son las partes de la sílaba? Cabeza, cima y coda. Ya, muy bien, va a 15. Recuerda que estás ingresando con 14. Yo pregunto una y otra vez, prepárate. Me dice, claro, a ti y a todos los compañeros también que están aquí, sin cámara, sin nada, está siendo grabado, luego no me hago responsable si te llaman la atención, te dicen algo, ya. Maestra. A ver, tenemos, otra pregunta más. ¿Cómo se llama dentro de la estructura de la sílaba cuando yo encuentro la vocal abierta, otra vocal cerrada? Ya, a la vocal abierta, ¿qué nombre recibe dentro de la cima, cuando hay dos o tres vocales? ¿Qué nombre recibe esa vocal abierta, la vocal fuerte? A ver, ¿me puede responder Rebasa Álvarez? Ya, para Fabricio, otra pregunta. Las vocales que están al margen en un triptongo o diptongo, según la estructura silábica, ¿cómo se llama? Porque la pregunta que le hice a Rebasa es el núcleo silábico, así se llama la vocal principal. Pero hay otras vocales que están alrededor de esta vocal. ¿Cómo se llama?
te dije las vocales que están alrededor. Arreglen sus micrófonos, por favor, ¿ya? Las vocales que están alrededor de la vocal principal. ¿Cómo se llama? Se llama vocal marginal o vocal satélite. Ya. Existen 3 fenómenos, Jorge. Existen 3 fenómenos vocálicos que hemos trabajado el día de hoy. ¿Cuáles son esos 3 fenómenos? Muy bien. Ahora, esa misma pregunta para Rita, por favor, ¿cuáles son esos 3 fenómenos vocálicos que hemos trabajado? 3 tipos de concurrencias. Camila. Nicola Guapaya. Nicolás, gracias. Dariana. Gabriel Álvarez. Profesora, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los 3 tipos de concurrencias vocálicas que hemos trabajado hoy? Chicos, tienen 13. ¿Sigo preguntando? ¿El Ya. latín vocalín? ¿Qué cosa? Es diptongo, triptongo y hiato. Diptongo, triptongo y hiato. ¿O no hemos hecho eso? Y ya. Díganme las 3 clases. 3 clases, me dices, Abril, por favor. 3 clases de diptongo. ¿Cuáles son? A mí, si no me equivoco, las 3 clases de triptongo son el diptongo, el hiato y el triptongo y más ni. No, 3 clases de diptongo. Había uno, diptongo, diptongo, diptongo. Diptongo bajo, diptongo fuerte y diptongo bajo igual mis. Y ya, diptongo. Diptongo cree, Camila. Creciente, decreciente y homogéneos. Claro, eso era, creciente, decreciente y homogéneo. A ver, Fabricio Esteban, dime los 2 tipos de hiato. Jorge Cutire, 2 tipos de hiato. No te escuché bien, ¿podrías hablar un poquito más alto? A ver si se da. Es tipo de hiato, habían 2 hiatos. Diego Montes, dime. Rebasa. Mis hiato simple y hiato acentual. Hiato simple y hiato acentual. ¿Eso hemos hecho, pues, o no? Vamos, ya vale, Gabriel, gracias. La combinación de un diptongo creciente. ¿Cuál es la combinación? Tenemos 2 vocales. Para que se llame creciente, ¿qué tengo que combinar? Rápido, ¿qué combino? Nicolás. Rita. Camila. Combinar las 2 vocales. ¿2 vocales? 2 vocales, una vocal débil. Y una vocal fuerte. Fuerte. Muy bien, Fabricio, muy bien, Camila. Eso era, cerrado abierto. Lo contrario se llama diptongo. Si yo combino un abierto con un cerrado, ¿cómo se llama ese diptongo?